cielo, en la tierra. Todo lo que he perdido estaba, encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Jesús, Jesús. Hey, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. El que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. El que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre, llena la eternidad. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre. El que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Escuchan la guitarra? ¿Sí? Sí, se escucha. Perfect. Bueno, me invito a orar a nuestro Señor Jesucristo por lo maravilloso que es, por su amor para con nosotros y por su gracia, su sublime gracia. Amén. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh,
Puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Oh. Fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Oh. Bendito eres, Señor. Te alabamos y glorificamos, Señor amado. Gracias, Señor, por tu amor hacia con nosotros, Padre amado. Por eso te cantamos esta noche, Señor. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Oh. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste quebrantado para darnos salvación, Señor. Solo por tu gracia, Señor, es que somos salvos, Señor. Y tú decides usarnos, Señor, como vasija, Señor. A pesar de que estamos rotos, Señor. A pesar de que pensemos que no podemos hacer nada, Señor. Lo cual es cierto, Señor, porque no podemos hacer nada sin ti, Señor. Y por eso te damos toda la honra y la gloria en esta noche, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Te pedimos que nos guíes en el estudio de hoy, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasan esta noche? Yo por aquí súper chévere. ¿Tú, Germán, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Fuerte en el Señor. Entre toda esta coyuntura que estamos viviendo, pero forman parte de sus propósitos.
Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con los propósitos de Dios que se llama los elegidos de Dios. Y quisiera primero comenzar con dos citas bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 1, 27-31. La primera carta de Corintios, de Pablo. Primera carta de Pablo a los Corintios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Les quiero contar una historia de un médico cuya historia fue publicada en una revista que la llamaron así, like something the Lord made. Fue el asistente de un médico cirujano en la Universidad de Prestigiosa en Estados Unidos para una cirugía de corazón para niños chiquitos que se ponían pálidos porque no tenían buena circulación, tenían coágulos de sangre. Y este señor sabía tanto, le apasionaba tanto el tema, que el asistente del médico, el cirujano, disculpen, lo llamó para ver si lo pudiera resolver un caso, tratar un caso en la cirugía, asistirlo. Y la operación fue un éxito y fue tremenda, fue una evidencia increíble, o sea, porque cualquier médico estudioso diría, wow, pero, o sea, cómo este señor que no, o sea, tenía un trabajo de conserje en la universidad, le pagaban como un conserje. En inglés lo dirían janitor. No, a mí esta historia me emociona muchísimo y es tremendo consuelo para mucha gente que por lo menos está estudiando una carrera que le esté costando, que es ingeniería, administración, medicina, cualquier carrera estas que exigen mucho estudio y que tienen y que muchas personas con renombre en la sociedad ejercen estas carreras. Y wow, uno cuando lee la Biblia, uno se da cuenta que Dios piensa distinto a lo que nosotros, los que convivimos en la sociedad, pensamos. Si nos creamos pretextos de que yo no soy bueno para esto, yo no estoy preparado para hacer tal cosa, y Dios es soberano. Dios no nos está pidiendo credenciales para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y esta es una historia que a mí me tocó el corazón y me inspiró mucho. Historias bíblicas en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Moisés, David y Jeremías. En el Nuevo Testamento vamos a hablar de Pedro, Pablo y Jesús. Amén. No te escucho, Eric. No se escucha. Listo, ahí sí me escuchan, ¿verdad? ¿Escuchas? Sí, ya. Yo aquí dando un speech inspirado, pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos. Bueno, lo que estaba diciendo, que quería reiterar un versículo que leyó Germán al comienzo, en 1 Corintios 1:27,
que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo creo que ese versículo es ya suficiente para terminar el estudio hoy. Aquí ya está resumido todo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, a veces nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces, nos da pena. A mí, ustedes no saben la vergüenza que a mí me da hacer presentaciones en frente a gente. Y precisamente eso es lo que usa el Señor. El Señor nos usa como instrumentos para avergonzar a los fuertes. El Señor muy fácilmente ha podido haber elegido a los fariseos para que fuesen sus discípulos. Que los fariseos sabían toda la palabra, la Torá, se la conocían de atrás para adelante y entre comillas no eran pecadores. Pero aún así el Señor decidió elegir a los rechazados, a los pescadores, a los sencillos. Y pues, qué descanso conocer que el Señor busca personas así, nos usa. Y tan es así que en la palabra, alrededor de toda la palabra, podemos ver muchísimos ejemplos, los cuales, como los que mencionó Germán, podemos buscarlos como ejemplos de empatía. O sea, muchas veces vemos a los personajes bíblicos y es como que, wow, David o Pablo, pero resulta que ellos eran humanos y tenían errores y eran pecadores y eran torpes y les daba miedo todo, igual que a uno, igual que a uno, literal. Y para empezar, vamos a hablar un poquito de Moisés. Moisés, como sabemos, pues él era israelita y pues mientras él vivía en Egipto, pues los israelitas eran esclavos. Pues, o sea, en pocas palabras, él era esclavo, pero obviamente creció con los egipcios y pues no fue esclavo, digamos, directamente. Y pues por todo esto sabemos que él mató a un egipcio. Cuando vio que el egipcio estaba maltratando a uno de los israelitas, él lo mató, pues, y si lo mató, ¿qué significa? Que eres prácticamente un asesino, mataste a alguien. Y pues obviamente él por esto que cometió fue marginado de Egipto, él tuvo que huir, porque obviamente o lo iban a matar a él o lo iban a meter preso, una de dos, como mínimo. Y pues huyó a Madián, en el desierto, y pasó de estar en Egipto a ser pastor de ovejas. O sea, humillado completamente, súper sencillo. Y a pesar de esto, a pesar de que pues tenía todas sus inseguridades y que pecó, el Señor se le presentó y le puso una encomienda. Todos, no sé qué tantos acá las conocemos, pero sé que muchos la conocemos. Igual leer Éxodo 3, el versículo 10 al 12. Dice, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón, nada más y nada menos, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo honestamente me he hecho muchas veces esa pregunta en mi vida. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me use? Soy un simple pecador, no sé ni hablar, me da vergüenza, soy penoso. Y pues Moisés era gago, o sea, no podía hablar bien. Entonces él decía, wow, me imagino que estará nervioso. ¿Quién soy yo, Señor? Y el Señor le dice, no, yo te voy a enviar a Faraón. O sea, imagínense ustedes, yo no sé, yo te voy a enviar a Donald Trump y le vas a decir, Trump, mira, tal y tal. O sea, increíble. Y además de eso, Moisés tiene 80 años y aún así el que soy, el gran yo soy, se le presentó y le puso esta labor increíble y llegó a ser más que utilizado pues, para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Qué encomienda, ¿no? Por otro lado, segundo personaje que vamos a conversar, pues, para sentirnos identificados. Yo me identifico bastante con la primera parte del rey David, el rey por excelencia de Israel, el rey que venció a Goliat, venció a ese monstruo de 3 metros que le cantaban. No sé si ustedes sabían, eso yo me enteré hace poco, tenían un cántico, decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Wow, qué grande. Y aún así, mejor que todas esas cosas, su descendencia nació el Señor Jesucristo. Qué bendición. Pero antes de él ser rey y estar llamado, él era un simple pastor de ovejas. Simple. Y tan simple
que cuando Samuel fue a visitar a Isaí, que era su papá, para ungir al próximo rey de Israel, su papá ni siquiera lo tomó en cuenta. Y pues cuando Samuel fue, Jehová le dijo a Samuel, le dijo, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Germán decía al comienzo que el mundo mira el dinero, el mundo mira tus conocimientos, tu estatus, y eso no es lo que mira Dios. Dios mira tu corazón. Y pues también es así que bueno, Isaí presentó a sus 7 hijos mayores y Samuel le dijo, mira, no, ni ninguno de esos es. Y después Isaí le dijo, Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. O sea, así como queda ese que está por ahí lavando los platos, el menorcito ese. O sea, wow, ese es el que usa el Señor, el menospreciado, el menor. Y yo me identifico bastante porque yo soy el menor en mi familia. No porque sea despreciado, ojo. Yo sé que ustedes me quieren. Pero bueno, a pesar de eso, llegó a ser el gran rey David. Y aún así, cayó en pecado, cayó en adulterio, asesinó a un hombre. Y pues a pesar de eso, el Señor lo perdonó y lo siguió bendiciendo. Lo siguió usando. Ganaron guerras, ganaron batallas. Fue de los mayores líderes que tuvo Israel. Entonces, de un pastor de ovejas, que lo que hacía era cantar, tocar música, igual tuvo sus consecuencias, correcto, eso es verdad, Eribel. Tuvo sus consecuencias, sí, pero igualmente el Señor lo usó. Pues todo pecado tiene sus consecuencias, todos nosotros somos pecados y pues obviamente la mayor consecuencia es pues separación de Dios eterna, pero tenemos perdón en el Señor Jesucristo. Amén. Luego Jeremías, que Jeremías tuvo un llamado muy bello, de los profetas más grandes, y pues leer un pedacito, súper famoso. Jehová cuando se le presentó le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Bueno, me identifico bastante. Y yo que pienso que no sé hablar, que pienso que no sé cantar, y bueno, aquí estoy cantando a pesar de que desafino y todo eso. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Pero mi favorito es acá. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor nos usa como instrumentos para su voluntad. Él es el que pone la palabra en nuestras bocas. Él es el que va a hacer todo. No tenemos que ni siquiera preocuparnos por nada, porque Él es el que está haciendo sus planes, obrando en nosotros que no sabemos hacer nada, literal. Y bueno, no todo es que bueno, no sé cómo hablar, Señor, estoy triste, soy gago, me da miedo. También está del otro lado Jonás, que Jonás, pues, no es que él pensaba que era incapaz, sino que más bien no quería, era rebelde. Muchas veces yo también me siento muy identificado con esto. Pero aún así el Señor lo llevó hasta su punto más bajo para que Jonás se arrepintiera y buscara al Señor, y el Señor lo usó. O sea, así que así tú no quieras, el Señor te va a usar. Así como usó Jonás. Y bueno, así como hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Unas historias bien chéveres. ¿Sí o no, Germán? Sí, Eric. Amén. Nuevo Testamento. Bueno, ya vimos que Eric habló de Moisés, David y Jeremías, unas tremendas historias. Y de hecho me acordé de un versículo de la Biblia que dice que Dios hace sabio al sencillo. Creo que es así. Dios hace sabio al sencillo. Y bien, continuando con el tema. Ya, disculpen. En el teléfono. Bueno, Pedro.
¿Quién era Pedro? Bueno, yo de chiquito pensaba que Pedro, no, cuando le hablan de los apóstoles uno dice, wow, los apóstoles, Pedro, Pablo, este y el otro, pero ellos no eran perfectos. O sea, vamos a ver qué significa Pedro. Pero, ¿qué significa? Piedrita. O sea, sin mucha educación, un pescador de hombres, como cualquier pescador de hoy en día, un pescador de hombres, no era letrado. Y vamos a ver qué dice Mateo 4:18, que dice que era pescador. Andando Jesús junto al mar de Galilea, y a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, se llamaba Simón Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí está, eran pescadores. Pero ¿cómo fue su llamado? Este es el tema clave. Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Wow! O sea, ya no eres pescador, sino eres pescador de hombres. Qué increíble historia. ¿Qué pasó después con Pedro? Vio la transfiguración de Jesús, confesó la deidad de Cristo, vio los milagros, y aún así le negó 3 veces. Le cortó la oreja a uno de los soldados que estaba acompañando a Judas Iscariote para apresar a Jesús. Y fue engrandecido por Cristo. Fue el líder de la iglesia primitiva, el líder de una iglesia de 3.000 personas, bautizó a 3.000 personas. Una historia increíble del Nuevo Testamento. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo significa pequeño u hombre de humildad. ¿Y quién era Pablo? Pablo era perseguidor de cristianos. Aquí en Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sabía esta historia, y Saulo era el nombre de Pablo. Era judío, pertenecía al judaísmo, era inteligente, fariseo, se sabía de todas las leyes, andaba a caballo para perseguir a los cristianos. Y esta historia fue en camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, para apresar a cristianos. Pero ¿cuál fue el llamado? ¿Cuál fue el llamado del Señor a Pablo? Vamos a ver qué dice Hechos 9:1. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. En la Biblia está la visión de Pablo de la iglesia de los gentiles. ¡Qué increíble! Jesús, Salvador. Jesús también es conocido como la roca. Y vamos a ver qué dice el Salmo 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Mateo 7:24-27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Repito, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿La roca quién es? Jesucristo. Tremendo mensaje. Siempre perfecto. Jesucristo siempre perfecto, Él es Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ministra muchísimo esta palabra. Porque Dios nos usa.
por muchísimas razones. Y, y, la vida, y en la vida vamos a hacer testimonio para muchas personas de que Dios nos puede usar en los momentos menos inesperados y con nuestra sencillez más noble y más pura en el Señor. Adelante, Eric. Amén, amén, Germán. Pues, digamos, tremendos ejemplos en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Pablo, pues el Señor los usó y me viene a la mente Marcos 13:11, cuando el Señor dice, pero cuando os trajeren, para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y esa misma palabra se la dijo a Jeremías. Yo soy el que pondré mis palabras en tu boca. Entonces no, siempre y cuando nosotros estemos fundados en la roca, como decía Germán, no tenemos que preocuparnos por nada. Y no tenemos que ni siquiera pensar que somos inútiles o que no sabemos hacer nada. Uy, por ahí cayó un rayo súper fuerte. Perdón. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor usa a los rechazados? ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros, los que somos, digamos, rechazados por el mundo? Y quiero leer algo aquí rapidito que no es de la palabra, pero es un pensamiento súper chévere. Dice, la sabiduría de Dios es una especie de paradoja. En el pensamiento humano la fuerza es fuerza, la debilidad es debilidad y la inteligencia es inteligencia. Pero en la economía de Dios, algunas de las cosas aparentemente más fuertes son las más débiles. Algunas de las cosas aparentemente más débiles son las más fuertes. Algunas de las cosas aparentemente más sabias son las más tontas. La paradoja no es por accidente, sino por diseño de Dios. Esto último, las más sabias son las más tontas, me recuerda a la palabra que dice que lo más sabio del hombre es inclusive necio para Dios. Y entonces pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos usa? Bueno, en 2 Corintios 12:9 está la respuesta. El Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me glorio en mis debilidades, o sea, me glorio en que no sé hacer nada, porque puedo hacer todo por Cristo. Puedo hacerlo todo mediante Él. Entonces, ¿por qué Dios no usa a los fuertes? ¿Por qué Dios no usa a los fuertes? Bueno, porque precisamente los fuertes van a decir que Dios lo eligió porque ellos son fuertes. O sea, que la respuesta está en ellos, no en Dios. Porque Dios no usa a los educados, a los sabios. Bueno, también lo misma forma. Porque ellos van a pensar que Dios los está eligiendo porque ellos son sabios y Dios los necesita a ellos. Y cuando no es así. Porque Dios no usa a los santos, a los religiosos, a los que no pecan. Bueno, porque Cristo no murió por los que no pecan. En Mateo 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Tan es así que, bueno, todo esto va alineado con el plan de salvación. No es por lo que yo haga, no es por las obras que yo haga, no es por lo bueno que yo toque guitarra, no es por lo bueno que yo sepa hablar, no es por, no sé, lo inteligente que yo sea, no es por mis obras que yo soy salvo, no es por todo eso que el Señor me va a usar, sino es por la fe, por su gracia, para que se gloríe solamente el Señor, solo la gloria es para Él. Y tan es así que cuando nosotros seguimos al Señor, seguimos sus mandamientos, su fruto, el fruto de su espíritu, Él nos lo da, no es ni siquiera algo nuestro, es algo que Él nos lo da. Él nos da el amor para amar a nuestro prójimo, Él nos da la fe para creer en Él, Él nos da la palabra para hablar, Él nos da la voz para cantar. Entonces es total dependencia en el Señor Jesucristo, total dependencia en Él para que sea todo para su gloria. Y pues es algo que nos da como tranquilidad, o sea, no tenemos esa, así como no tenemos que cumplir mandamientos, no tenemos que cumplir nada, simplemente tenemos que creer, bueno, simplemente estamos acá, úsanos como vasijas, Señor, úsanos, Señor, como tu instrumento. No sé si me estoy alejando mucho, perdón, no sé si se estaba dejando de escuchar. Úsanos como estos instrumentos a pesar de que no sabemos. Y pues nunca es tarde. Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó. Abraham
y Sara tenían más de 90 años cuando tuvieron Isaac, la promesa de su descendencia. Y tampoco nunca es muy temprano. Fíjense que el Señor usó al niño que vino con los panes y los peces y pues lo multiplicó. Un niñito ahí que tenía unos panes y peces y los multiplicó y más de 5.000 personas comieron. ¿Y qué tenían? Bueno, Moisés tenía un bastón, David tenía una lanza, Pedro tenía una red. Pasó de ser de pescador de peces a pescador de hombres. Increíble. ¿Y qué tenemos nosotros? Bueno, la fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra arma y esa es nuestra fortaleza para poder hacer todo lo que Él nos llame. Y por algo el Señor dice en su palabra, en Mateo 18, versículo 3, dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por algo el Señor dice que nos hagamos como niños, los seres humanos más nobles, más humildes. Y pues para ilustrarlo, imagínense un niño que hace un dibujo, hace una pintura. Objetivamente para el mundo, ese dibujo y esa pintura es horrible. Objetivamente. Pero para su papá y su mamá, ese es el dibujo más precioso que existe en la historia. Bueno, a pesar de que yo desafine, y me pongo mi ejemplo, yo desafine cuando canto, a pesar de que yo tiemblo cuando hablo, a pesar de que somos llenos de miedo, el Señor nos mira así con ojos de amor para su gloria. Y nuestro llamado es ese. El Señor dice en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Somos luz. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor dice que una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone por encima de la mesa para que alumbre. ¿Y cómo podemos alumbrar? Bueno, muy fácil. 2 versículos. En Juan 17:20 dice, el Señor Jesucristo orando específicamente por nosotros. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Primero tenemos que ser uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, tenemos esa encomienda, vaya encomienda. Que el mundo conozca al Señor Jesucristo mediante nuestro ejemplo, mediante nuestra unidad. Y todo esto porque Él le plació, porque Él nos eligió a nosotros. En Juan 15, en el versículo 16 y el 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y cómo podemos dar fruto? Fácil, la respuesta está en el versículo siguiente. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces esa es la principal encomienda que tenemos nosotros como escogidos de Dios, como inútiles para el mundo, como rechazados para el mundo, pero tenemos esa tarea de anunciar el Evangelio del Señor. No solo anunciarlo, sino amarnos unos a nosotros mediante el ejemplo. Amar a esa persona que está en la calle pidiendo comida, amar a nuestro vecino que odiamos. Controlar nuestra boca cuando estamos llenos de ira. Tener templanza, tener paciencia con nuestro prójimo, tener amor, benignidad, todo eso. Esa es la mayor encomienda. Y pues sí, hay llamados que son un poco más, digamos, no sé, de repente el Señor quiere que te vayas de viaje, de misionero por el mundo, que también es súper importante. Pero esa encomienda va acá, en el día a día de sus escogidos. Que busquemos de su palabra y nos amemos unos a otros, así como el Señor Jesucristo nos amó a nosotros. Amén. Entonces, bueno, ese era el mensaje de hoy. Mensaje sencillo, pero bueno, todo lo que proviene de la palabra es potente. Para finalizar, vamos a hacer una oración. Antes de hacer la oración, si tienen alguna petición, pueden compartirla, ya sea por micrófono o escrita.
Y si no, bueno, vamos a orar. Sé que había una petición. Hay una petición de oración por la mamá de la pediatra de mi sobrino. Se llama Erlinda Ramos, que tiene una infección pulmonar y, según mi hermana me cuenta, le cuesta como que andar y mi hermana me pide el favor que levantáramos una oración. ¿Te parece? ¿Quieres orar tú, empezar con eso y yo cierro la oración, Germán? Sí, sí. Dale, pues. ¿Me escuchan? Sí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado y te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, tú eres benigno y tú eres bueno, Señor. Según tu santa y bendita voluntad, levantamos una oración por la mamá de la pediatra de mi sobrino, Arlinda Ramos, y que pon tu mano sanadora en esos pulmones, Señor, y que esa mujer pueda conocer a Cristo y envíale un pastor o un hermano cristiano. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi mamá aquí me está pidiendo una oración por mi hermana Andrea. Levanto una oración por... es mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, y ella tiene una afección física de hace mucho tiempo. Y le cuesta dormir, Señor. Te pido que seas tú con ella